bienvenidos y bienvenidas a este webinar. Hoy es un gran día. Estamos muy felices de poder reunir aquí los representantes no solamente del HSTQB, pero también del SSTQB, que son los representantes oficiales en España del ISTQB y en América Latina del ISTQB. Entonces, con nosotros tenemos hoy a Alfonsina Morgavi. Hola, Alfonsina. Hola, hola a todos. Representante en Argentina del HSTQB. Tenemos a Luisa Morales y a Gustavo Márquez, que hoy hablan desde de España. Luisa Morales, que es ejecutiva del comité SSTQB, y Gustavo Márquez, ex ejecutivo, ahora consultores para el SSTQB también. Hoy vamos a estar hablando sobre la certificación del nivel avanzado de analista de prueba. Van a ver cómo han visto esta última 30 minutos el reto que les proponen hoy Luisa, Gustavo y Alfonsina para jugar en el Kahoot. Van a poder conocer más sobre los contenidos de la certificación y al final poder jugar y ganar el examen. Nos vemos al final de esta charla. Por ahora voy a dejar la palabra a Alfonsina, que nos va a presentar un poquito más sobre la certificación misma, y en el chat en cualquier momento pueden dejar su pregunta y sus comentarios. Muchas gracias. Gracias, Emily. Bueno, buenas tardes, tempranas tardes para algunos y tardes noches para otros. Creo que en España hoy están alrededor de las 18 ya, ¿no? Sí. Bien. Bueno, la idea hoy es centrarnos un poco en el analista de pruebas avanzado. La idea es contarles básicamente cuáles son los conocimientos que debería tener un analista de pruebas y vamos a entrar en detalle con algunos de los puntos importantes. No sé si ya he definido las preguntas, son al final de todo o me las pueden ir haciendo cuando termino la presentación. No sé, Emily, Luisa, esto. Pero bueno, a mí las interrupciones no me molestan. Así que si querés avanzar, Luisa, bien. Como les decía Emily, desde el principio, hoy nos vamos a centrar en la certificación de Test Analyst, que está dentro de lo que sería la trilogía del Advanced Level. Como todos ustedes seguramente saben, para ir a lo que es el Advanced Level, primero tendríamos que tener la certificación de Foundation Level. Una vez que tenemos la certificación de Foundation Level, la recomendación es descansar un poquito y luego ponerse a estudiar la de Test Analyst. Mi charla de hoy básicamente apunta a esto y sobre el final voy a hacer algunos comentarios en relación a Test Analyst y Test Manager. Así que si podés avanzar, Luisa, gracias. Bien. ¿Cuáles son las actividades y los conocimientos, de alguna manera, que tiene que tener un analista de pruebas? Bien. Un tema importantísimo son las distintas actividades de prueba que van en relación al ciclo de vida de desarrollo. Con esto, ¿qué queremos decir? Tenemos ciclos de vida de desarrollo ágiles y dentro de digamos, las metodologías de desarrollo ágiles tenemos distintas metodologías. Tenemos la metodología tradicional, cascada, RUP, bueno, hay un montón de opciones. El tema aquí es que el analista de pruebas tiene que ver cómo se trabaja dentro en las pruebas, obviamente dentro del ciclo de vida de desarrollo de cada una de ellas. Otro tema muy importante que después lo vamos a, de alguna manera, charlar un poquito más en detalle, es la parte de riesgos, y esto tiene que ver directamente cómo vamos a priorizar las actividades de prueba en función de un análisis de riesgos.
Por otro lado, vamos a ver también lo que serían las técnicas de prueba, no vamos obviamente a verlas en detalle se ven, digamos, mucho en lo que es el foundation level, pero bueno, aquí son muy importantes para seleccionarlas y ver cómo combinarlas. Vamos a ver también un poco acerca de la documentación que es relevante dentro de un proyecto, no solo para la parte ágil, sino para la parte también de tradicional. ¿Podemos avanzar? Gracias. Vamos a verlos un poco por arriba, los tipos de pruebas funcionales. El tema de usabilidad. El tema de usabilidad que ahí me voy a detener es un tema sumamente interesante, pero bueno, también es parte de lo que de alguna manera el analista de pruebas tiene que ver. Otro tema que también es fundamental es la revisión de requisitos, de historia de usuario. Esto también vamos a desarrollarlo un poco. Y toda la parte del el uso de herramientas dentro de lo que sería un proceso de prueba. Avancemos, Luisa. Le estoy dando ahora. Tranquila, bien. Gracias, gracias por colaborar. Bien, esperen que yo quisiera sacar esto. Em, a ver, un tema muy importante es en las distintas, digamos, metodologías de desarrollo de software, cómo ordenar el tiempo, el nivel de participación y el momento de participación del tester. No es lo mismo en metodologías ágiles que en desarrollos tradicionales, aunque la realidad es que lo mejor es, en sea cual sea la metodología de desarrollo que se utilice, lo ideal es estar con el testing desde el principio. Tanto en tradicional como en ágil es como mandatorio de alguna manera, y en tradicional todavía hay mucha gente que llama a los testers tarde, por decirlo de alguna manera. En ágil se entiende que, por ejemplo, en una metodología Scrum, el tester debe estar desde el principio, desde la planning o desde el momento cero. En ágil también sería ideal que así fuera, pero es yo diría que básicamente es una cuestión de alguna manera cultural. eh, Nos llaman un poco más tarde, por decirlo de alguna manera. De todas maneras, es menester del analista de pruebas ver eh, el nivel de participación y en qué momento tratar de, lo voy a decir de alguna manera de forma coloquial, si estamos en una metodología tradicional, lo ideal es también empujar la situación para estar desde el principio. Bien, la parte de identificación de riesgos es algo que también el analista de pruebas debe saber. Es muy interesante esta parte. Estamos más en general acostumbrados a tener lo que habitualmente se dice riesgos del proyecto. Eh, pero difícilmente nos detenemos a hacer un buen análisis de riesgos en los productos. Aquí quisiera detenerme, aunque sea brevemente, porque es importantísimo hacer una identificación, evaluación y mitigación de estos riesgos. Un método muy interesante es evaluar los riesgos con las distintas partes involucradas. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, eh, cuando incluimos al negocio, el negocio es quien mejor conoce, pero incluimos a todas las partes interesadas para ver aquello que nos permite identificar dónde tenemos un mayor riesgo dentro de lo que sería productos. Hay, y esto es a título informativo, hay un libro muy interesante em, escrito por, de alguna manera, quien es el CEO de TMMI. El libro se llama The Prisma Approach y es muy interesante cómo hace el análisis de riesgos a nivel de producto. Entonces,
Esto es algo que el analista de pruebas realmente tiene que prestarle muchísima atención. ¿Por qué? Para poder definir muchísimo mejor eh, el orden de las pruebas. ¿Me explico? ¿Podés avanzar, Luisa? Bien. El otro tema que también es muy importante es seleccionar el nivel de diseño apropiado para los casos de prueba. Alto nivel, bajo nivel, esto dependerá de muchísimas cosas. En general, en los proyectos con ciclo de vida o de desarrollo tradicional, eh, por lo general se escriben a bastante bajo nivel. En lo que serían proyectos ágiles, se tienden a escribir a mucho más alto nivel. Esto tiene que ver con que, bueno, tenemos, digamos, tiempos de entrega mucho más cortos. Y por el otro lado, además de tiempo de entrega mucho más corto, no nos olvidemos que si hay algo que es súper recomendable, aunque lo vamos a ver al final, hay algo que es súper recomendable que es automatizar. Entonces, eh, depende de cada proyecto la definición del nivel de diseño apropiado para los casos de prueba. Al igual que las técnicas de diseño de caso de prueba. ¿Con esto qué queremos decir? Todos tenemos, yo en el fondo, más allá de estar hace muchos años en la gestión, mi corazón y mi alma siguen estando de alguna manera en las pruebas. A mí me gusta embarrarme y me gusta la batalla. eh, y esto viene a cuento de las técnicas de diseño. Las técnicas de diseño son fundamentales y de alguna manera lo que nos permiten es, utilizándolas, de alguna manera poder estar más tranquilos respecto de la cobertura. Hay distintas técnicas, a mí hay algunas que me gustan más que otras, por ejemplo, pero bueno, la idea es, más allá de lo que a cada uno le gusta o como cada uno se sienta cómodo, es conocerlas para aplicarlas eh, dependiendo de cada caso. Y el otro tema interesante es la combinación de estas técnicas para obtener mejores resultados. Entonces, básicamente, este es otro de los conocimientos que tiene que adquirir el analista de pruebas. Otro punto muy interesante es la parte de documentación. La parte de documentación incluye, por ejemplo, eh, informes de avance. Supongo que cada proyecto tiene, por ejemplo, un proyecto ágil habrá una determinada documentación, en un proyecto tradicional otra, pero el analista de pruebas debería estar en condiciones de definir, por ejemplo, estos informes y obviamente poder completarlos. Y no nos olvidemos que muchos de estos informes tienen que ver con cuestiones de métricas y estadísticas. Deberíamos poder diseñar y completar los distintos documentos que cada proyecto requiera. Eh, insisto, aquí hay un tema que, por ejemplo, hay proyectos que entregan informes semanales, quincenales, mensuales. Cada proyecto definirá la periodicidad eh, y el contenido, y el analista de pruebas debería estar en condiciones de poder hacer esto. ¿Podemos avanzar? Bien. Em, aquí el analista de pruebas debería determinar los tipos de pruebas que hay que realizar eh, según la cobertura deseada. Eh, aquí tenemos, es decir, hay desde lo tradicional y desde lo popular, hay gente que dice tipos de pruebas, estamos hablando de unitarias, de componentes de integración del sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también dependerá del proyecto en el que estén inmersos. Ojalá pudiéramos en los proyectos tradicionales seguir el modelo B. Sería realmente muy interesante.
La realidad a veces nos muestra que es otra cosa, pero bueno, el analista de pruebas debería poder definir las pruebas necesarias para poder tener el nivel de cobertura que de alguna manera nos permitiera dormir tranquilos con cada proyecto. Avancemos un poquito más. Bien, el tema de usabilidad, y aquí me voy a detener también un momento, y quiero hacer una salvedad, y esto lo dejo como opinión o impresión personal. A mí me parece que esta certificación es no interesante, es interesantísima. Creo que definitivamente hay que estudiarla, pero no solo por la certificación, sino por el conocimiento en sí mismo. Es decir, tiene temas interesantísimos que además nos nutren para cada vez ser de alguna manera mejores testers. A mí el tema de usabilidad personalmente me parece muy interesante. Y aquí quiero detenerme. Bueno, dejé estos comentarios aquí de qué tan fácil es para aprender, qué tan rápido se pueden realizar las tareas. Es decir, lo concreto es que hoy en día eh, digamos, un sitio complejo pone de muy mal humor, un sitio complejo de entender, un sitio donde las cosas no están claras, no son concisas, no son concretas, donde el usuario tiene que navegar haciendo como yendo como un saltimbanqui de aquí para allá, no es un sitio con una buena usabilidad. Otro de los temas también es eh, qué tanta cantidad de errores está el usuario dispuesto a tolerar desde el punto de vista de usabilidad. Y me voy a detener un momento acá, comentándoles que, por ejemplo, también en temas de usabilidad tenemos temas regulatorios. No sé específicamente cómo será en otros países, pero sí puedo dar cuenta de cómo es esto en Argentina. ¿Con esto qué quiero decir? Por ejemplo, en un home banking de personas, los temas de usabilidad para lo que es accesibilidad para no videntes es fundamental. Nadie puede poner en producción un home banking persona, por ejemplo, con problemas de accesibilidad para no videntes. Estos son en este caso, por ejemplo, el de Argentina, son regulaciones directamente del Banco Central. Entonces, la usabilidad, hoy no nos olvidemos que quizás estamos viendo, por lo menos desde el punto de vista de look and feel, estamos viendo en la web, en una tablet y en distintos tipos de equipos de móviles, estamos viendo algo que debería estar bajo las mismas reglas. Y con esto que queremos decir, que sean fáciles que sea fácil realizar las tareas básicas, que los usuarios puedan cometer algunos errores, perdón, que puedan cometer algunos errores y que la recuperación de los mismos sea relativamente sencilla y tener un diseño que sea fácil de aprender, fácil de seguir y un tema muy importante que está teniendo mucho auge es fácil de recordar. Con esto que queremos decir, que un usuario pueda dejar la aplicación que está utilizando por unos días, pero que no tenga nuevamente que aprender todo de cero. La usabilidad es otro de los temas que la lista de pruebas debería tener realmente muy en cuenta. ¿Podemos avanzar? ¿Cómo estoy de tiempo, Emily? ¿Voy bien? Me queda poco. Te queda muy poquito. Queda muy Bueno, rápidamente, y creo que ya es prácticamente lo último, la revisión de requerimientos. Este es otro tema que me parece, o de historias de usuario, me parece interesantísimo. Los requisitos, perdón, o las historias de usuario poco claros, sin posibilidad de ser probados, que no tengan criterios de aceptación definidos, es decir, que los tome un tester y si no puede de alguna manera derivar los casos de prueba ahí, de allí estamos en problema. Es decir, también agrego que las revisiones, que esto es digamos, en realidad es un test estático,
no dinámico como la ejecución, cualquier artefacto dentro del ciclo de vida de desarrollo es susceptible de ser sometido a revisión. Y por último, creo que el tema de herramientas. El tema de herramientas de gestión, de automatización para realizar generación de datos, otras, es fundamental. Este es otro de los temas en los cuales en la lista de pruebas se tendrá que de alguna manera eh, meterse, pero con como para ver realmente herramientas de gestión. No necesariamente tienen que ser las comerciales, hay algunas open source, hay algunas fantásticas, hay otras que no lo son tanto, pero definitivamente la lista de pruebas tendrá que meterse en estos temas y de alguna manera la de gestión obviamente será a lo largo de todo el proyecto, pero la de generación de datos también, si tiene la suerte que algún otro se la genera, pero deberíamos estar, digamos, inmersos en toda esta problemática de las herramientas para llevar los proyectos de testing adelante. ¿Uno más? Bien. Y por último, y ya le dejo el lugar a mis compañeros, y por último, hemos visto, y esto es una opinión personal, que mucha gente salta del foundation level al test manager. No es que no los aliente, pero de alguna manera lo que diría es que es muy interesante vivir el proceso evolutivo. Hay gente que le ha tocado bueno, circunstancias, de alguna manera, y como era un muy buen tester y fue evolucionando, le tocó de alguna manera gestionar proyectos de prueba. La realidad es que, si es posible, es muy interesante atravesarlo evolutivamente. El salto del foundation level al test manager es importante, sobre todo porque tiene toda la parte de gestión detrás. Y yo considero que si les ha tocado gestionar un proyecto donde uno aprendió porque tuvo que aprenderlo, quizás sí en ese caso, pero en el caso de que no les haya tocado la experiencia de tener que de alguna manera gestionar un proyecto, ir por la certificación del test analyst primero me parece que es una evolución interesante. No sé si tienen preguntas. Gracias por compartir conmigo estos minutos y le cedo ya el lugar a mis compañeros. Muchas gracias, Alfonsina. Ahora vamos a participar en el reto. Recordáis que os habíamos pedido que instalarais Kahoot en el móvil y lo que vamos a hacer es, yo voy a cambiar de pantalla, vais a ver el código. O sea, una vez que abráis Kahoot, aquí abajo en este pequeño icono es donde tenéis que pulsar para ingresar en el juego y escribir el pin que os vamos a poner. Entonces voy a cambiar. Este es el código 5266622. Y en esta parte del juego será Gustavo Márquez quien nos acompañe para ir explicando y razonando el porqué de las respuestas, de las correctas y de las no correctas. Muy bien, ya hay 5 personas. Dejamos un poquito más para ver quién más quiere animarse a jugar. Y una vez que hayamos empezado a jugar, si alguien más se quiere animar y se incorpora tarde, no pasa nada. El código PIN del juego aparece siempre en la pantalla, con lo cual, si os arrepentís, habíais preferido no jugar y después queréis, pues podéis sumaros en cualquier momento. Fenomenal, ya hay 10 personas. El juego va a ser un juego muy corto, unas 5 preguntas que
están relacionadas con el contexto que se ha expuesto en la pantalla mientras esperábamos a iniciar el webinar. Sé que algunos de vosotros se ha conectado unos minutos antes y ha podido leerlo, quizá otros no. En cualquier caso, yo creo que podremos jugar todos. No sé, Gustavo, si mientras esperamos quieres hacer algún resumen o quieres contar algo o simplemente esperamos. Pues nada, si queréis empezamos empiezo a comentar un poco algunos detalles sobre el escenario, ¿vale? Y cómo se pueden analizar. Como comentaba Alfonsina, pues uno de los elementos que nosotros tenemos que tener en cuenta es el riesgo. Nosotros en general cuando trabajamos, nosotros no, en general no, nosotros cuando hacemos pruebas lo que estamos haciendo es estamos mitigando riesgos de producto, ¿vale? En el programa de estudios se propone el uso de la norma ISO 25010, que es el modelo de calidad de productos, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es evaluamos los riesgos en función de los riesgos de producto. Pero muchas veces cuando hablamos de riesgos de producto y de proyecto tenemos que tener en cuenta a veces que nos cuesta un poco saber qué es. El riesgo de producto es aquel riesgo que va a sufrir digamos, el cliente cuando use su producto, ¿no? O sea, aquellas cosas malas que ocurran cuando use el producto software en producción, y los riesgos de proyecto son aquellos riesgos que ponen en riesgo el éxito de un proyecto, ¿vale? Y normalmente quienes lo sufren son el equipo de desarrollo, teniendo en cuenta que pruebas es parte del equipo de desarrollo, ¿vale? O sea, me refiero a parte de un proyecto de desarrollo, ¿vale? Una de las cosas que os iba a comentar, que tal vez es interesante, yo digamos, os comento que cuando quieras poner en marcha la Yo prueba, creo que podemos empezar. Vale, empiezas y ya luego comento, ¿vale? ¿Vale? Empezamos por la primera pregunta. ¿Qué información relativa al dron necesitas para poder diseñar casos de prueba? Selecciona la más adecuada. Bueno. Bueno, enhorabuena a los que han seleccionado la respuesta correcta. La respuesta correcta es rojo, ¿no? La opción roja o el triángulo, ¿vale? La velocidad máxima admitida de impacto vertical. ¿Por qué? Porque lo que estamos probando es, lo que vamos a hacer es, vamos a probar cómo aterriza el dron en un barco, ¿no? Entonces, claro, yo necesito saber cuál es la máxima velocidad de descenso que requiere el dron, pero no solamente la máxima velocidad de descenso, sino tenemos que tener en cuenta cuando hacemos este tipo cuando trabajamos con este tipo de preguntas, tenemos que tener en cuenta también las condiciones físicas en las que se va a desarrollar, la prueba. Fijaos que si estamos en el mar, es posible que haya oleaje y es posible que digamos, que la ola haga que justo cuando estoy aterrizando o el barco esté subiendo o bajando, ¿no? Ascendiendo o descendiendo. Entonces, claro, eso, digamos, la suma de esas dos velocidades, la suma de
del aterrizaje junto con la del oleaje vertical, la componente vertical de esa velocidad tiene que ser siempre inferior a la velocidad del impacto vertical, porque de lo contrario perderíamos nuestro dron. Fijaos que en el mismo escenario planteamos un poco, hemos insertado pistas sobre la importancia. Estamos trabajando con un solo dron, ¿vale? Prácticamente lo que queríamos transmitir tenemos un solo dron para hacer la prueba, o sea, que no lo perdamos, ¿no? Venga, sigamos con la siguiente pregunta. Diéresis. Así es como ha quedado. Pues el momento es diéresis. Enhorabuena, diéresis. La segunda pregunta dice así: ¿en qué entorno harías una primera prueba de campo? Han contestado 2 personas más que en la anterior. Pues muy bien, casi no queda lugar a dudas. Es evidente que podemos perfectamente en tierra hacer un aterrizaje que simule hacerlo aterrizar, que acierte en una determinada zona, que simule, por ejemplo, la superficie de un barco, y correríamos muy poco riesgo con respecto al aterrizaje, ¿no? Con respecto a las otras, el resto de las alternativas sobre agua, pues tal vez en algún caso podríamos planteárnoslo, pero implicaría sin lugar a dudas perder nuestro dron, y eso es lo que queríamos evitar. Por lo tanto, la respuesta correcta, pues sin lugar a dudas, es tierra, ¿vale? Entonces vamos a ver primero cómo hemos quedado. Sigue diéresis en primera posición y seguido por test A, Carla, Mauri y Cim. La siguiente pregunta dice: ¿qué entorno para pruebas de campo propondrías? Bueno, yo creo que se puede dar. Después de 16. No sé cuántos son, 16 o hay más gente. Pues ya está. Pues la respuesta correcta es con una plataforma con un movimiento errático, vertical y horizontal, que es lo que se simularía de forma más cercana a lo que es el movimiento de un barco, ¿no? ¿Por qué no un barco pesquero navegando? ¿No? Porque en principio en este caso nos estaríamos exponiendo a perder el dron, ¿no? Entonces, lo que buscamos en este momento es garantizar en cierta medida que el dron es capaz de aterrizar en condiciones en las que se mueve un barco, pero al mismo tiempo sí poner en riesgo el equipo que implica el dron, ¿vale? Bueno, la diana milimetrada, fijaos que por otro lado, tal vez decir, bueno, pues tengo mucho más, me implica mucho más seguridad la diana milimetrada. Sí, es verdad,
desde el punto de vista de poner en riesgo al dron, es mucho menos riesgo que la plataforma en movimiento. Pero lo que nosotros queremos cuando ese dron esté funcionando es que sea capaz, en definitiva, de entregar un paquete en un barco. Y por lo tanto necesitamos mitigar el riesgo de lo que es el aterrizaje en esas condiciones. Por lo tanto, no es tan buena la diana milimétrica. ¿No? Vale. Vamos a ver cómo ha quedado el ranking. Sigue Diéresis en primera posición y ahora Carla ha pasado a segunda posición. Sigue de Mauri, Roberto y Test A. Vamos a por la cuarta pregunta, que dice así. Para la prueba de un aterrizaje autónomo en aguas abiertas con carga, ¿qué condiciones se deberían tener en cuenta? Esta vez hay 14 contestaciones. Bueno. Bueno, aquí, pues aquí creo que vamos a explicar aquí ha habido un poco más de dispersión. Dispersión de los resultados, ¿vale? Y enhorabuena a los que han acertado, ¿no? Pero vamos a ver por qué no es una buena respuesta el triángulo o la opción 2. Porque aquí de lo que estamos haciendo, cuando estamos haciendo una prueba de carga, una prueba de campo en aguas abiertas, pero con carga, el peso del dron es importante, pero realmente, digamos, pero no me da tanta información porque yo necesito saber cuánto pesa el dron más la carga, ¿de acuerdo? El peso neto del dron es solamente el peso del dron y no está teniendo en cuenta el peso de la carga, ¿vale? Realmente lo que nos interesa saber es por eso es importante la velocidad de impacto, ¿no? Porque también esa velocidad tiene que ver digamos, con la energía con la que va a impactar o con la que va a ponerse en contacto el dron con el barco, ¿no? Entonces, no es suficiente información el peso del dron, ¿no?, como elemento para tener en cuenta. Con respecto al siguiente elemento, es la máxima velocidad admitida para impacto vertical sin carga. Estamos en la misma situación que la anterior, ¿no? Yo lo que necesito es saber qué energía, digamos, qué velocidad máxima con esa carga va a admitir el. Por lo tanto, no sigue siendo una respuesta incorrecta. El oleaje es realmente la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque si tengo muchas veces el oleaje, no solamente, no sé si habéis visto pues, los pronósticos meteorológicos para el mar, y muchas veces dan distintos niveles de intensidad del oleaje, ¿no? El oleaje tiene, por un lado, un problema tiene dos elementos. Por un lado, la altura de las olas, y por otro lado, esa altura muchas veces está vinculada a una velocidad con la que va a variar esa altura, ¿no? Entonces, claro, y por supuesto, también tendrá que ver el viento, pero bueno, aquí no lo habíamos ¿no? Y con respecto a la temperatura del agua, pues realmente, pues a efectos de un aterrizaje es poco relevante. No daría, aunque alguien podría decir, bueno, mira, en función de la temperatura del agua, variaría la densidad y por lo tanto, pues un movimiento podría introducir una velocidad distinta,
hacer que el barco se desplazara con una velocidad distinta. Las diferencias son tan mínimas en el rango de temperaturas en las cuales estamos trabajando que es irrelevante de cara al aterrizaje. Por lo tanto, no es una buena respuesta, ¿vale? Vamos a Y bueno, ver vamos a la última. ya a tan solo una pregunta. El ranking está compuesto en primera posición Diéresis, seguido de Carla, Mauri, Roberto y RJ. Vamos a ver en esta última pregunta si se mantiene o si tiene alguna sorpresa. La quinta pregunta dice así: si quisiéramos hacer pruebas negativas, ¿qué condición de prueba no plantearíamos? Bueno, aquí veo también mucha dispersión, pero bueno, la respuesta correcta, como veis, es verde. Y analicemos un poco digamos, yo lo que veo es que tal vez hicimos demasiado hincapié en un aspecto que es no perder el material que implica el dron, ¿no? Porque es nuestro único dron. Pero bueno, cuando ya estoy haciendo pruebas negativas, una cosa es que plantee la prueba negativa y otra cosa es cómo la lleve a cabo, ¿no? Porque yo puedo hacer perfectamente pues, una simulación de un aterrizaje en una aeronave o en tierra o, por ejemplo, en embarcaciones grandes digamos, en una plataforma dentro de una embarcación. Sé que hay muchas alternativas, pero con respecto a la razón por la cual esta es incorrecta, y es que, fijaos que digamos, si yo planteo, primero, para que el dron pudiera aterrizar en una embarcación errónea, tendría que tener identificadas una serie de embarcaciones, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, nosotros, al ser erróneo, pues nosotros en principio es una incertidumbre. Nosotros no sabríamos a qué embarcación iría, ¿no? A menos que planificáramos la prueba y por lo tanto sí que sabríamos cuál es la errónea. Por lo tanto, sería un poco contradictorio. Entonces, realmente no se debe, digamos, cuando planteamos una prueba negativa, tenemos que saber también cómo va a reaccionar nuestro sistema, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, hay que tener en cuenta, fijaos que no siempre tenemos tiempo para explicar todo esto. Cuando hablamos de drones, estamos hablando de sistemas de sistemas, ¿vale? ¿Y qué significa esto? Estamos hablando con sistemas que colaboran para obtener un servicio, pero que no tienen un sistema de gestión centralizado, ¿no? El sistema GPS tiene su propio sistema, el propio dron tiene un sistema de navegación que tiene distintas fuentes para tomar decisiones. Bueno, eso por un lado, esto tiene unas determinadas implicaciones, pero además, al ser un dron, el solo hecho de ser un dron hace que estemos trabajando con un sistema embebido y por lo tanto el dron va a tener una capacidad limitada de almacenamiento y una capacidad limitada de procesamiento. Son características específicas de los sistemas embebidos, ¿no? Entonces, la idea que plantea Alfonsina es, sí, nosotros evidentemente decidimos, o sea, participamos en la toma de decisiones de, por ejemplo, cómo se van a diseñar, qué casos de prueba vamos a diseñar o no. Pero la planificación probablemente la haya hecho el jefe de prueba con la ayuda de distintos roles, ¿no? Y en muchas ocasiones nosotros tenemos las condiciones de entrada y de salida de cada nivel de prueba.
Recordad que aquí probablemente ya habíamos comentado que había salido de las pruebas de integración y ya estábamos en unas pruebas de campo, ¿no? No sé si queréis hacer alguna pregunta sobre el ejercicio o Yo creo que sobre... hay una pregunta en mente de todos, es saber quién ha ganado. Ah, perdón, sí, claro. Y vamos a ver. La tercera posición ha sido para RJ, la segunda posición para Roberto y en primera posición Mauri. Mauri. Ha dado Pues felicitaciones, Mauri. Enhorabuena. Enhorabuena, Mauri. Luego le das tu contacto a Emily y ya organizáis. ¿Vale? Esto lo vamos a ver al final, como aquí obviamente no tienen su nombre completo. Voy a dejar en el chat general mi email. Voy a necesitar que Mauri me pongas tu video, por favor, e intervengas ahora para que te podamos saludar y así podremos saber que eres el ganador o la ganadora de este Kahoot. Si pudieras intervenir, por favor. No, bueno, entonces voy a dejar mi email aquí y ojalá nos vamos a ver antes del final de este webinar. Por ahora te dejo, Luisa, seguir con la presentación. Sí, vamos a ver, después de todo lo que hemos hablado esta tarde sobre la certificación de analista de pruebas, ¿qué proyección profesional me aporta a mí en concreto? Vamos a hacer una reflexión de muy pocos minutos, pero que considero que es interesante. Para ello hemos buscado en plataformas de búsqueda de empleo cuántas posiciones abiertas había para probadores, personas que la gran mayoría de nosotros somos probadores, y hemos encontrado 411 posiciones. Sí que quiero destacar que el 39% de esas ofertas de trabajo se pedía una certificación ISTQB para proveedores y analistas de pruebas, ¿vale? O sea que creo que estamos en el buen camino de preparación hacia lo que está pidiendo el mercado. Si no solamente somos, si somos probadores de pruebas, pero hemos hecho y nos hemos formado en la certificación de analista de pruebas y creemos que estamos posicionados para poder optar a posiciones abiertas para analistas de pruebas, fijaros que el número que hemos encontrado en la misma fecha, junto con esas 411 posiciones para probadores, había 348 para analistas de pruebas. Eso quiere decir que un probador hoy que está en el contexto, en la situación que os acabo de comentar y que quisiera, por ejemplo, si estuviera planteando cambiar de empresa, no solamente podría optar a esos 411, sino que además tendría 348 más. Hay un 85% de posiciones más para optar en el mercado. Yo creo que esto es una buena noticia porque nos ayuda a dar ese siguiente paso del que hablaba Alfonsina antes en la carrera de cada uno de nosotros. Y no solamente se trata de posibilidades con respecto a cuántas posiciones puedo optar, sino también económicamente a qué salario puedo optar. De nuevo hemos acudido a una plataforma de empleo, hemos buscado el salario medio de todas las ofertas que estaban abiertas para los probadores y el salario medio de las ofertas que estaban abiertas para los analistas de pruebas. Entonces, en media general, el salario que se estaba ofertando para los analistas de prueba es un 30% superior al de los probadores. Eso quiere decir que ir por el camino de esta certificación nos va a ayudar a tener más éxito y a poder optar a un puesto de trabajo con un salario superior al que tenemos actualmente. Y esta es la pequeña reflexión. Si hemos conseguido entre todos convenceros de ir hacia esta certificación,
Entonces, Emily, ¿qué tengo que hacer para certificarme? Muy bien. Perfecto, está la pantalla. Ahora le voy a dejar todo. Entre paréntesis, Mauri le escribí en privado para que pueda conocer la forma de ganar su examen, pero esto es para el resto de nosotros que no hemos ganado el Kahoot. Son todos los proveedores de formación oficiales acreditados por el ISTQB a través del SSTQB y del HISTQB, quienes pueden contactar a través de Brightest para solicitar un curso. Entonces, la lista completa está a disposición en el sitio web de Brightest. Al final de todo este webinar van a poder ver todo el contacto para contactarnos, pero podrán solicitar curso directamente a estos socios para obtener las condiciones y los precios, por supuesto, de los cursos ISTQB que están disponibles en el idioma que quieren, obviamente. Luego, si pasamos a la slide siguiente, vamos a ver las modalidades del examen, porque al final, una vez que se han formado, que han obtenido todo esto estos conocimientos, van a tener que validarlos, tal como se ha hecho hoy, pero bueno, un poquito más, a través de la plataforma de Pearson VUE. Brightest es socio de Pearson VUE, lo que les permite en cualquier parte del mundo certificarse en línea. Eso que sea de forma individual, si lo hacen por sí mismo, pueden ir a cualquier centro de exámenes de Pearson VUE. La lista está también disponible en nuestra página web y nos pueden contactar para saber más. Lo pueden hacer desde casa, que con estos últimos años de pandemia ha sido desafortunadamente la forma más cómoda de rendir una certificación. Todo está disponible para que lo puedan hacer en las mejores condiciones posibles. Y luego, cuando la situación va a ser más tranquila, que estoy segura será muy pronto, vamos a poder nuevamente organizar exámenes grupales, que sea en sus oficinas o en las oficinas de su proveedor de formación, para poder rendir el examen conjuntamente. Cualquier información que quieran, por supuesto, nos pueden escribir. Tenemos también variedad de precios según la región donde vives, según si hay un grupo que está dando la certificación, según si se han unido a un curso de certificación. Entonces, aquí le podremos dar el detalle de los costos de cada examen. Aquí yo creo que he hecho un resumen bastante rápido, pero eficiente. Aquí están todos los contactos para contactarnos a cada uno y hacer la pregunta que necesitan. Por ahora nos pueden contactar a través del chat para hacer las preguntas que tienen sobre la presentación que han hecho Alfonsina, Gustavo y Luisa hoy. Ya hemos visto una, la he escrito hace tiempo que la hemos recibido. Se preguntó qué estrategia de estudio sería conveniente para encajar el examen de certificación. Yo creo que ya he respondido más o menos gracias a su... No, pero yo creo que lo que se plantea es cómo preparar el examen. Sí, creo que va por ahí. ¿Mm? Así es. Entonces no sé si quieren responder o si sigo, pero... No sé si quieres responder, Luisa, o Alfonsina. No, por si favor, queréis Gustavo, respondo yo. contesta. Sí. Gustavo, responde. Pues vamos a ver, primero os comento, este es un examen que hay que estudiar y hay que practicar, ¿vale? Entonces, creo que lo ideal es que recurráis a un proveedor de formación acreditado. ¿Por qué? Porque independientemente de que se pueda estudiar el examen por vuestra cuenta, muchas veces en las mismas clases pues, nos pueden transmitir ese matiz que hace la diferencia entre pues, aprobar y no aprobar. De cualquier forma, también soy consciente que es un examen que se puede preparar
de forma individual. Y bueno, lo que voy a comentar ahora, digamos, lo que voy a comentar ahora es cómo os propondría yo que prepararais el examen, ¿vale? Entonces, por un lado, tenéis que estudiar, pues, ir con el programa de estudios, utilizar los exámenes tipo, y la recomendación es hacer una primera lectura hacer una primera lectura del programa de estudios, e intentar hacer todos los ejercicios del modelo, ¿vale? Y a continuación vais a ver que es un poco frustrante, no pasa nada, lo ideal es que repitáis varias veces este examen. Lo que vais a ver es que a medida que vais repitiendo el examen os vais dando cuenta de pequeños matices del porqué de las preguntas y del por qué está bien o mal una respuesta. Ese es el momento en el que estamos preparados. Entonces lo que hay que hacer es repetir varias preguntas. Recomendaciones, además, yo creo que deberíais intentar evitar las webs de reconstrucción de exámenes, que no sabemos cuál es el origen, son difíciles de determinar quién es el que ha hecho quién ha hecho esa reconstrucción. Hay veces que son no niego que pueden llegar a ser buenas. El problema que tenemos es que no podemos garantizar si son buenas o malas, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo que os dirijáis a proveedores y a webs oficiales, ¿vale? Y practicar. Realmente la base de este examen es practicar, practicar y practicar. Incluso, es más, y ya para terminar, incluso yendo a un curso, los cursos no son suficientes para aprobar. Necesitan trabajo por vuestra cuenta. Necesitan mucho trabajo por vuestra cuenta, ¿vale? Gustavo, me ha gustado mucho lo que has dicho de esa lectura, esa primera lectura del programa de estudios, y yo diría, hay que hacerla aunque se vaya a asistir a un curso programado impartido por un formador, porque te prepara mentalmente, te da la visión de conjunto, te despierta ya muchas dudas, y es la mejor forma de enfrentarse a sentarse y recibir el curso, y después estudiar. Sí. Además, hay una cosa que tal vez teníamos que comentar, y es que en general en las empresas se trabajan en una mezcla de inglés y español, y inglés y castellano. Y el examen, digamos, y la traducción del programa de estudio y el examen están todo en español. Entonces, muchas traducciones de los términos pueden llegar a chocar a algunos de los participantes, porque claro, estamos muy acostumbrados a trabajar en inglés, ¿vale? Entonces, la lectura del programa de estudios y el uso del glosario son obligados, ¿vale? Con respecto al glosario, una cosa, no tenéis que leer todo el glosario, tenéis que utilizar el glosario para entender las palabras, los términos que se utilizan en el programa de estudio, sobre todo los términos clave, ¿no? Porque es un glosario bastante extenso, ¿no? Así es, voy a agregar alguna información que he escrito en el chat, pero para que lo sepan todos. Bueno, los exámenes, como acabas de decir, Gustavo, están en español, creado en español, basado en los programas de estudio en español que están disponibles a través de la página del SSTQB y de Brightest, que pueden ya leer para saber más sobre el contenido de cada certificación disponible y poder ya tener una idea de los términos, de lo que contiene cada esquema de certificación. Entonces, eso es una parte importante del aprendizaje, absolutamente. Perdón, con respecto a eso, yo he escrito para pedir el contenido en inglés y me han respondido que a lo largo del día de hoy iban a publicar también el mismo contenido en inglés también. Bueno. Ay, no he visto quién hizo la intervención. Hola, entonces ahí no sé con quién estoy hablando, pero... No Gisela, soy Gisela. Hola. Hola, Gisela. Como yo rendí el Foundation Level en el inglés, preferí hacer este segundo examen en inglés también. Entonces he escrito para pedir si podían facilitarme esa documentación, y me han dicho que a lo largo del día de hoy iban a subir en la propia plataforma el mismo contenido en inglés también.
Perfecto, entonces ya tiene su respuesta. Nunca dude en contactarnos a info@brightest.org o ya tienen mi correo directamente en el chat. Ahí le puedo dar toda la respuesta que necesitan. Si hay un documento que por alguna razón no pueden encontrar, yo más que feliz hago lo necesario para poder enviárselo. Y bueno, en la página del SSTQB también tienen mucho ahí disponible ya. Bien, y tienes que tener en cuenta que la documentación base del ISTQB está toda en inglés, o sea que si vas al ISTQB también puedes descargarte tanto el programa de estudio original como el ejemplo de examen. Absolutamente, gracias. No sé si hay más preguntas. Estamos llegando al final de esta hora. Yo creo que estamos todos con tiempo. Bueno, no sé si quieren dar la última palabra, Alfonsina, Gustavo, Luisa. Sí, yo únicamente quería decir que estoy completamente de acuerdo con mis colegas. Esto es estudio, estudio para certificar y estudio por el conocimiento en sí mismo. Trabajar de alguna manera esto en un curso con un, obviamente, proveedor de entrenamiento oficial, sin duda oficial, y creo que es muy enriquecedor el intercambio que se puede tener. Pero la realidad es que esto es trabajo y estudio. Se puede, por supuesto que se puede, pero bueno, hay que dedicarle tiempo y desde luego interés y pasión. Así es. Así es. Muchas gracias, Alfonsina. Solamente una última información para la persona que han participado hoy y que han jugado con nosotros o que no han podido jugar. No duden en contactarnos también a info@brightest.org para poder recibir un descuento sobre su próximo examen con Brightest por haber participado. Eso es nuestra forma también de apoyarlos para que den el paso y que se lanzan en una formación, que se lanzan en su aprendizaje y que se pueden certificar oficialmente. Entonces ahí no duden en contactarnos. Bueno. Gracias a todos. Gracias a ustedes, ha sido un absoluto placer. Gracias por aceptar esta invitación. Ojalá será el principio de una larga lista, quién sabe. Por ahora les... Disculpa, sale ahí hay una pregunta, las certificaciones del ISTQB no caducan, es verdad. La única certificación que está previsto que tengas que renovar es la de Expert Level. Todas las demás son de por vida. Así es. Bueno. Bien. Ahora sí. Me uno a las gracias que habéis dado vosotras, ha sido un placer y espero que nos volvamos a ver en un entorno parecido próximamente. Muchas gracias a todas y a todos y les deseamos una muy buena tarde. Hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Hasta luego.